Buenas, buenas, buenas con razones. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Y si no, ojalá los ayude a distraerse un ratito. Gracias por estar aquí y regalarme sus valiosos tiempo y atención. Levantemos la cortina que el desahogatorio está oficialmente abierto. Y este día toca seguir con la segunda y última parte de la descripción tan detallada que estoy dando del fulanito. Sí lo tuve que dividir en dos para no aburrirlos y en edición noté que en el video anterior literalmente me voló la boca. Trataré de corregirlo, espero que lo hayan visto y me digan si me pasé de velocidad o no. Agárrense un cafecito, un tecito, una cervecita, unas botanonas o lo que quieran y vayan a verlo porque está largo y aquí los espero cuando acaben de ver la primera parte. ¿Ya? ¡Qué bueno! Porque no hice un resumen, solo continué la historia donde la había dejado porque la grabé de una y aquí se las deja mi yo del futuro. ¡Uy! Como sea, regresé a México y con él. Sí, ya sé. ¿Para qué volví si ya me había ido? Y tienen razón, tienen razón. Cuando volví, algo había cambiado en mí. Ese viaje me hizo más humilde. Allá sí me tuve que esforzar para sacar el diplomado. No más porque yo no hablaba inglés. Hoy lo entiendo perfectamente, pero mi pronunciación le daría pena a mis maestros. Entendí que no es como en Estados Unidos. Los canadienses son más amables y hacen un esfuerzo por entenderte, aunque el acento lo complique. No te andan corrigiendo todo el tiempo porque igual entienden que estás aprendiendo. La fama que tienen de amables es cierta. Y con todas mis limitaciones me desenvolví sin ningún problema. Conocí gente de todo el mundo que tampoco hablaba inglés y de todos modos nos comunicamos. Pero hubo algo aún más importante que todo eso. En ese mundo yo estaba sola, con esa personalidad que había recibido tantas críticas de fulanito. ¿Y qué creen? Al final resultó que no era tan poca cosa como me habían dicho. La gente me apreciaba y quería conocerme, y recibí ayuda de muchas personas. Mis maestros hasta me felicitaron por esforzarme tanto y por el avance que había tenido. Hasta gané un concurso por mis habilidades que aprendí allá. Y resultó que ese voto de confianza que me brindaban unos desconocidos fue el primer gran paso en la reconstrucción de mi autoestima. Por eso recuerdo con tanta nostalgia mis días en algún lugar de Canadá. Y sí, cambié. Empecé a tomarme el trabajo mucho más en serio. Y ahí fue cuando mi sucursal, se fue al infinito y más allá. Me sentía creativa y me inventaba cosas para vender más y se logró, pero no cambié lo suficiente porque al final terminé regresando con fulanito. Desde el minuto 1 regresó a lo mismo de siempre. Sus maltratos y abuso emocional eran cada vez más y peores. Parecía que le había dado coraje que después de haber conocido otras realidades y otro mundo, haya vuelto con él. ¿Cómo lo ven? Y a la vez, de frente, me decía que se sentía muy amado porque lo escogía a él. Y sí, pero hay más o menitos. Regresé por otra cosa, pero en ese momento aún no sabía qué. Así que lo dejé creer que era por su amor. Y yo en veces también me lo creía, la neta. Y eso lo empoderó. Una nueva faceta horrible de fulanito se estaba gestando. El patán. Parecía que me estaba probando a ver hasta cuánto aguantaba y a la vez se sentía muy seguro de que hiciera lo que hiciera, yo no lo iba a dejar. Me mentía más y cada vez las peleas eran más frecuentes y durábamos más tiempo separados. Pero cuando estábamos juntos, yo ya no me sentía cómoda y luchaba internamente para saber qué chingados era lo que me estaba pasando, porque de verdad yo no sabía quién era yo y ni siquiera qué sentía. Estaba totalmente confundida, pero en ese momento yo ya estaba muy adoctrinada. Ya era parte de la secta de dos. Y ahí me quedé un año más. Me daba pena que me vieran con él, la verdad, lo voy a decir. No porque fuera naco y corriente, que sí lo es y que tiene, porque yo también. Y sí, me daba pena juntarlo con mi gente, aunque él quería ir a todos los lados conmigo. Cuando estábamos con mis personas, hacía cosas detestables para caerles gordo. Exageraba sus rasgos naquitos y se portaba como un patán conmigo.
Me mandaba, me pedía cosas y a mí me daba pena que se dieran cuenta cómo me estaba tratando, porque muy en el fondo yo sí sabía que todo eso estaba mal. No intentaba convivir con ellos y siempre los estaba criticando con envidia. Le tenía mucha, pero mucha envidia a mis espaciales. Y no lo culpo, la verdad, son increíbles. A cada momento él intentaba mostrarles su superioridad, el nivel de dominio que tenía sobre mí, y por esa pena y porque ya no podía salir sola sin él, con el tiempo poco a poco fui dejando de salir con ellos. Ahora estábamos solo él y yo. ¡Ay, qué horror, qué aburrición! Han de saber otra cosita. Poco antes de irme empecé a bajar de peso porque yo no sabía que traía un pinche bicho, un parásito, que me quitaba el hambre y hacía que la comida me diera asco. Y no les voy a decir el nombre de ese pinche parásito para no dar ideas o promover chingaderas. Como sea, estando en Canadá bajé aún más. En total, casi 20 kilos. Y oigan, nunca fui gorda, así que sí se notaba bastante. Estaba muy flaca. Me pasé, la verdad, y eso trae sus consecuencias de salud que no fueron nada agradables. Pero, para fulanito, mi baja de peso era un motivo de orgullo, como si él hubiera bajado esos kilos, o sea, ¿qué le pasa? Hablaba mucho de mi cuerpo, me quería vestir a la Godin Style, que es su estilo favorito, sin dejar de criticarme por usar casi puro negro y morado. O sea, hello. Ajá, pues es que él decía que yo no tenía estilo. ¿Cómo lo ven al mamón? Mira quién lo dice. Pero eso sí, me felicitaba por mi talla o me decía que tenía que comer más, pero era muy territorial. Me abrazaba y me tocaba mucho frente a los demás. ¡Asco a la verga! Para que todos supieran que él estaba conmigo, que soy un mujerón. Y no lo digo por mamona, sino porque soy alta, no por otra cosa. O bueno, sí, pero se enojaba si alguien se me quedaba viendo. Total, que a ese cabrón no había cómo darle gusto, el inconforme de siempre. Ya de por sí yo nunca me sentí suficiente, fulanito nomás llegó a ponerle más limón a una herida abierta. Pero él se empoderaba cuando estaba conmigo. Mucha gente que nos veía juntos, después me enteré, no lo podían creer. Mi otra abuela me dijo que se veía apocado, o sea, poquita cosa a un lado de mí. Y sí, yo me merecía algo mejor, como dijo mi tía. Obvio, son gente que me quiere, pero sí, nadie se merece ser así de maltratado. Además, con él yo me apagaba, me hacía chiquita para que él no se sintiera menos. Nunca hagan eso con razones. Lo que le pasó a fulanito es que al principio me veía como alguien inalcanzable, que nunca lo iba a pelar, obviamente, porque no traía nada. Pero cuando ya estuvimos juntos, poco a poco fue sacando el cobre. Se fue sintiendo cada vez más seguro de sí mismo y tenía actitudes de superioridad, sobre todo al final. Además, yo estaba luchando por ganarme su amor. Y por eso él creía que me estaba haciendo un favor al estar conmigo. Óiganlo nomás. Y me lo dijo. ¿Quién iba a querer estar con alguien como yo? Y le compré ese cuento sin darme cuenta. Nunca, de los nunca, dejen que alguien los haga sentir así de mal. Mándelos directito a la chingada donde pertenecen, porque les aseguro que eso solo es una proyección de su propia inseguridad que les están echando en cara para que ustedes sientan culpa. Y no, así no es. Porque fulanito no va a volver a tener a alguien como yo en su vida. En cambio, para mí, es solo una mancha en mi historial. Y no lo digo por mamona, sí soy genial, la neta, o sea, por favor, o sea, eso que ni qué. Ahora sí tengo autoestima, pero ese güey conmigo lo tenía todo y él lo sabía. Pero se pasó, la neta, se pasó de la raya. Jaló la cuerda tanto que la rompió y me liberó. Si me hubiera tratado mejor, quién sabe qué hubiera sido de mí. Con este ejercicio que estoy haciendo hoy, no dejo de pensar cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado con él, si no hubiera despertado. ¿Quién sabe? Si hubiera durado un poco más, a lo mejor nunca hubiera tenido el valor de dejarlo. Gracias a Dios que sí lo tuve. Hora de otra historia.
Una de las últimas veces que salimos con mis amigos, fuimos a una fiesta con uno de sus amigos, al que conocí ese mismo día. Supe después que ese amigo también conocía a la incondicional. Vean por favor ese video. Cuando pasé por él, o más bien por los dos, en el coche fulanito venía contando sus anécdotas con otra vieja. ¿Cómo lo ven? Muy orgulloso, muy seguro de sí mismo, presumiendo, y yo me sentía súper humillada. Pero no le iba a hacer un pancho ahí enfrente de su amigo, ¿no? Ojalá él hubiera tenido la misma decencia. Su amigo solo me veía con cara de no mames, ¿en serio le estás dejando que diga eso? Porque la neta sí se pasó bastante, haciéndose el importante, el todas mías, 2000. Cuando llegamos a la fiesta, aparte de que yo ya no estaba de humor, no hizo ni el más mínimo intento por pagar la entrada. Y yo pagué la entrada de él y la de su amigo. ¡No manches! Ya parecía mi obligación. Ahora no solo tenía que pagarle a él, sino también a su amigo. ¡No mames! Ni siquiera me dijo nada ni gracias, el pendejo. Y se pasó la mitad de la noche hablando por teléfono afuera. Y la otra ignorándome en la fiesta. Hasta su amigo se sintió incómodo y los míos ni qué decir tengo. Al final se fueron los dos dejándome ahí. Lo bueno es que estaban mis compis, la verdad. Pero ya la cosa estaba cada vez peor. Las humillaciones eran más y a él no le importaba hacerlo frente a quien fuera. ¡Ay, no! Nomás de recordarlo ya me está dando coraje esa poquita cosa, de veras. ¡Ay, no! Y por eso, obviamente, en ese momento nos peleamos y lo mandé a la chingada una vez más. Pero él no me iba a dejar ir así nomás. Otro patrón. Cuando sentía que ahora sí ya lo iba a dejar, hacía algo para enamorarme. Como por ejemplo, regalarme un perrito que estaba abandonado en la calle, que de perrito pasó a perrote. Y abro paréntesis. Ese lindo animal me defendió. Les cuento que una vez, cuando yo estaba embarazada, iba llegando a mi casa y un pendejo que estaba borracho o drogado o yo qué sé, se me acercó para pedirme dinero. Cuando le dije que no tenía, se me acercó más y yo me sentí amenazada. Además me dijo que si no le daba el dinero me iba a hacer quién sabe qué. Mi animalote escuchó mi voz alterada y cuando a duras penas pude abrir la puerta de mi casa, salió con todas sus fuerzas y el hocico bien abierto para que ese pendejo supiera que no estaba sola y que había quien me defendiera. Y el pendejo ese corrió sin mirar atrás, obviamente. Mientras mi perro se ponía delante de mí para defenderme. Después de mi criatura, ese es el mejor regalo que fulanito me dio. Ese perro nos salvó la vida y le estaré agradecida siempre. Y no se crean, fulanito también lo quiso utilizar para manipularme. Decía que si se iba, como era su perro, me lo iba a quitar. A ver, que lo intente. Le tenía odio porque decía que lo quería más que a él. Y la neta sí, ¿quién no lo iba a querer más si era adorable? Cierro paréntesis. Desde que regresé, él quería que su gente me viera, me conociera, como que me quería presumir. Porque además han de saber que al señor le encantaba andar presumiendo que yo me había ido a estudiar a Canadá, que tenía una empresa, usaba mi coche como si fuera suyo, presumiendo logros ajenos, como para que se dieran cuenta que alguien con estas características andaba con un como él, ¿o qué? Me presentó a sus amigos del ejército que eran algo así como su familia, según él. Pero qué tal los criticaba, ¿verdad? No me cayeron bien ni yo a ellos, la verdad. Yo ya no tenía ganas de caerle bien a nadie. No andaba complaciendo, ¿verdad? Pero lo que sí noté es que ellos no lo pelaban mucho. Fulanito hablaba y ellos como si no lo escucharan. Estaba acompañado pero solo. ¿Seguían siendo sus amigos? Parecía que por lástima o por costumbre o yo qué sé. Y porque además les daba buenos consejos, la neta. Él siempre sabía qué decir, pensaba bien rapidito y parecía sensato cuando le preguntaban algo. Y sus críticas se las guardaba para cuando no estaban enfrente. Un día me pregunté si así como criticaba a sus amigos, hermanos del alma de toda la vida, me podía criticar a mí también. Y sí, la respuesta es sí. Me criticaba con ellos como lo hizo con su ex cuando nos conocimos. Cuando a alguien le llamaba, fuera quien fuera, aún su mamá, se alejaba de mí y no me decía quién era. Terminamos
muchas veces, pero una vez pasamos varios meses separados hasta que un día, que se sintió solo obviamente, me llamó y cuando volvimos, como había pasado mucho tiempo, le pregunté si había estado con alguien y me dijo que sí, de bromi. Pero luego me dijo que no, que cómo creía que él me amaba a mí, que me extrañaba mucho y bla, 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 bla. Y cuando él me preguntó lo mismo y le dije que sí, se enojó y no me creyó cuando le dije que era broma. Desde ese momento él se convenció que lo estaba engañando. ¿Cómo lo ven? Y si hubiera tenido otro no hubiera estado con él. Yo la neta estaba con él porque me sentía sola. Casi todos mis amigos ya estaban emparejados y yo no quería ser la única que estuviera ahí nomás, de cuidavelas. Hizo muchas cosas para lastimarme, pero nunca se hacía cargo de sus pendejadas. Me la volteaba y me decía que era mi culpa. ¿Quién sabe cómo lograba que siempre todo fuera mi culpa? De verdad, les juro que mientras más tiempo pasaba con él, peor me sentía. Ya para el final me sentía agotada, agobiada, ahogada. Me aplicó todas las técnicas de abuso emocional, solo que para ese entonces los nombres de esas técnicas no eran de dominio público. No había información y era fácil que nos sintiéramos solos, como si estuviéramos locos. Y no, le ha pasado a muchas y a muchos. Por eso es una maravilla que hoy hablemos de esos temas con tanta libertad. Él se enojaba mucho cuando sus pendejadas ya no me importaban y le decía que a mí no me iba a faltar con quién estar, y la neta sí, y desde ese momento en su mente creció una inseguridad rampante. Los mails de su ex, quién sabe por qué, me seguían llegando y acepté amigos en mis redes sociales que resultaron ser perfiles falsos, porque él decía que no tenía redes sociales. ¿Cómo lo ven? Tenía 2 teléfonos y hasta 3 números diferentes que cambiaba seguido. Nunca me explicó por qué. Bandera rojota. Luego empezó a hablarme de las mujeres que le tiraban la onda en el trabajo y quién sabe qué. En especial de una que después fue su jefa, que decía que no le gustaba porque estaba bien marrana. Su palabra, no la mía. Pero de ella también voy a hacer un video. Ya verán, no le di importancia porque él me dijo que no le gustaba. Fue un poco más de un año en el que íbamos y volvíamos con las mismas peleas de siempre, con el mismo gaslighting de siempre. Si yo le reclamaba algo, me decía que estaba loca y las peleas fueron cada vez más y más fuertes. Yo de verdad me desquiciaba, lo ofendía, le decía cosas horribles y francamente me daban muchas ganas de pegarle y cada vez me costaba más trabajo aguantarme. Yo me sentía mal conmigo misma por dejarme llegar hasta ahí y me sentía tan culpable que terminaba llamándole y pidiendo perdón. O sea, no. Y solo una vez las cosas se pusieron bien. De alguna manera yo no sabía por qué yo reaccionaba de esa forma. Estaba triste, me sentía mal, creía que yo tenía algo malo, que me estaba transformando. Porque sí, es cierto que hay personas que sacan lo peor de nosotros, pero para mí eso no era una justificación y no lo es. Había mucha ira acumulada de todas las humillaciones y faltas de respeto que yo me había aguantado y que salían de la manera menos sana posible. Y se va a escuchar horrible, yo lo sé, pero en ese momento entendí por qué la ex le aventó un vaso. Luego les cuento esa historia. Lo que les puedo recomendar es que no se aguanten con razones. Salgan corriendo y aléjense de las personas que las hagan sentir así de mal, porque hasta la persona más pacífica del mundo puede convertirse en un Hulk con el estímulo correcto. En este ejercicio de honestidad, reconozco que no soy una blanca paloma, o sea, la verdad. Mi pecho no es bodega y yo sí daba todo por él, sí pagaba todo, sí trataba de complacerlo en todo momento, pero también era dependiente. Me volví ansiosa y cuando él me hacía algo yo buscaba la manera de desquitarme. Ahí un poquito pasiva-agresiva también, y me volvía un dragón cuando nos enojábamos. No me voy a justificar, porque lo que me pasaba es que yo le guardaba rencor. Al principio las peleas eran tranquis, light. Luego, como nunca se resolvía el asunto, nada cambiaba, yo me frustraba y cada nueva pelea era mucho más grande y de mi boca salían insultos que hoy me avergüenzan. Lo trataba como un objeto,
Parecía mi mayordomo, nunca mi pareja. Andaba bien subidita en mi pinche ladrillo. Me sentía más lista. Ah, ya ven que no tanto, ¿verdad? No se preocupen, eso ya se me pasó también. Y sí, también entendí lo fácil que es perder el piso y no entender cuando uno tiene un poquitito más de privilegios que los demás. Pero no se crean, los privilegios también se pueden perder y eso también lo aprendí a la mala. Pero esa lección no me la dio fulanito, fíjense qué curioso. Fue todo lo demás. Ya me perdoné hace mucho tiempo, por eso lo cuento sin pena y hasta con unas risas. Con responsabilidad, espero, pero me costó mucho trabajo reconocerlo y siquiera hablarlo en voz alta. Terminó prácticamente viviendo en mi casa conmigo, mi mamá y mi perrote. Pasaban semanas aburridas con él hasta que nos volvíamos a pelear y se iba por unos días por ropa a su casa y regresaba. Y así el ciclo sin fin. Demasiado predecible y ya cuando estábamos bien, ni siquiera me la pasaba bien. Me aburría mucho porque a mí me gusta hacer cosas en mi casa, o salir, o simplemente hacer algo, lo que sea. Sí veo tele, obviamente, pero como ruido de fondo nomás. A él le gusta estar acostado, descansando de una semana muy atareada. Y todo ok, pero a mí me gusta estar sola, coser, pensar a solas, tener mi propio espacio, porque me sentía agobiada, necesitaba respirar. Y él no me dejaba estar sola prácticamente nunca. ¿Para qué quería que estuviéramos juntos? ¿Para pelear? ¿Para dormir? ¿Para qué? Yo nunca tuve el sueño de casarme. Y con las cosas como estaban, menos. Pero él sabía de mi gran deseo de ser mamá. Incluso un día fulanito me dijo que él iba a ser el papá, aunque no estuviéramos juntos porque el tiempo ya se me estaba pasando. ¡Ay, no! Pinche patán, y ni siquiera era cierto. Cuando lo dijo así, me asusté, obviamente, y fue cuando corrí a terapia por primera vez. ¿De verdad quería ser mamá con él? ¿En serio? Y aquí un pequeño consejito. Escojan bien a sus terapeutas. Si no se sienten a gusto o cómodos con uno, busquen a otro, porque la mente y las emociones son algo muy delicado. No le podemos dar esa responsabilidad a una persona con la que no estamos seguros. Fíjense bien con quién van, porque el primer doctor que vi, aparte de que era bien machista o simplemente no entendía mis problemas de mujer, me recetó un ansiolítico poderoso y que dejé de tomar porque una vez, cuando me paré al baño en la noche, se me doblaron las piernas y ya no podía caminar. Oigan, ¿qué es eso? Así que cambié de doctora a una menos ansiosa, mujer. Y la verdad, la terapia me empezó a funcionar bastante rápido, al mes. De 2 terapias a la semana, porque si andaba bien psiquis, pasé a una vez a la semana y luego cada 15 días y así. Nunca le dije a fulanito que estaba tomando terapia psicológica, pero él sabía que algo estaba pasando. Yo andaba cambiando mi chip y se lo oculté conscientemente porque él decía que la terapia es para locos. Pues por eso. Y que no sirve. Alguien se estaba proyectando. Tomaba mis terapias en horario laboral para que él ni siquiera se diera cuenta, ni se enteró. Y esa terapia me ayudó a prepararme para dejarlo. Porque a veces sí, aunque no lo crean, se necesita terapia para abandonar las cosas que te están haciendo daño. ¡Qué curioso!, ¿no? La vida, la suerte y una falla en las cuentas me trajo el regalo más maravilloso, hermoso y fabuloso de todos los tiempos del mundo mundial. Me enteré casi de inmediato que estaba embarazada. Tenía que dejar de fumar. Al mismo tiempo, tuve un problema de salud no relacionado con el embarazo. Tenía miedo que las medicinas que me habían dado afectaran el desarrollo de mi criatura y fulanito hizo que esa preocupación se hiciera mucho más grande. Nunca lo dijo abiertamente, pero insinuó lo que todos ustedes están pensando. Pero cuando el doctor nos dijo que todo estaba bien, que no había ningún problema y que esos medicamentos no iban a afectar a mi criatura, no se volvió a mencionar el tema. Más le vale porque cara le iba a faltar para que se la rompiera. Según él, en ese momento empezó a ahorrar para comprarme un anillo de compromiso que yo no le pedí. Solo pensé en la boda,
para proteger a mi criatura y lo pensé por 5, 4, 3, 2 y decidí que no me iba a poner de carnada para que mi criatura tuviera papá. Le dimos la noticia a todo el mundo. Mi familia estaba feliz, mis amigos felices, todos estaban bien contentos, incluso fulanito. Una vez me dijo que como me había embarazado, ya no lo iba a poder dejar nunca. ¡Ay, qué pendejo, de veras! Ay, no. Y fue totalmente lo contrario. Le falló. Mi criatura me liberó porque ya tenía a alguien que amaba mucho, pero muchísimo más que a él. Y lo iba a proteger de todo y de todos. Solo una tía política me quiso hacer sentir mal por embarazarme antes de casarme. Supongo que ella vivía en los 50 y me aconsejó que me casara por la cuestión legal o por cuidar el nombre de la familia. Pero que la oye mi abuela. Ay, no, ahí sí. Y sin dudarlo, enfrente de ella me preguntó, ¿tú te quieres casar? Y yo le contesté, claro que no, porque no estoy enamorada. Y me dijo entonces, pues no te cases. Y no se vuelve a hablar más del asunto. Se la cayó bien y bonito. Es que mi abuela era feminista sin saberlo. Y la verdad no es que le fuera a hacer caso. A mí no podía importarme menos la opinión de una tía que no me caía bien. Y después me cayó peor, pero esa es otra historia. Cuando le conté a otra de mis espaciales, me preguntó si era feliz. Yo le dije que sí, obviamente. El mayor sueño de mi vida se estaba realizando. Un poquito asustada, pero volví a brillar, eso sí. Y ella me dijo, no, pendeja, te pregunto si estás feliz con él. Y no, ahora sí me sabía la respuesta. Yo no era feliz. Y pues ella me dijo que me iba a apoyar en cualquier cosa que yo decidiera. Si decidía quedarme, todo ok. Y si decidía irme, todo ok también. Porque lo único que ella quería es que yo fuera feliz. Ese apoyo, la terapia y lo mal que estaba la cosa con fulanito me fueron encaminando hacia la decisión correcta. Pero en ese momento yo no quería tomar una decisión tan radical. Quería pasar mi embarazo tranqui. Y más porque la neta me sentía fabulosa. Comía a mis anchas y no tenía ninguna molestia. Y dormía deliciosísimo. Tanto que no me daba cuenta que fulanito andaba revisando mi celular en las noches. Pero un día lo noté porque lo dejó en otro lado donde yo no lo había dejado. Pero yo ya no estaba tan segura de lo que mis ojos veían. El pinche gaslighting del demonio. Y ni para preguntarle a fulanito, porque él no me iba a decir la verdad. Y me iba a tachar otra vez de loca y bla, 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 bla. Pero lo que sí hice fue hacerle caso a mi bella intuición que había tenido en mute durante mucho tiempo. Y le pedí a una de mis espaciales que me mandara varios mensajes de su nuevo teléfono a diferentes horas y uno el viernes por la noche haciéndose pasar por un güey que quería conmigo. Lo único que hice fue guardar su nuevo número con el nombre de mi crush eterno y ya. Al otro día, ay no, con razones, traca la maraca. Fulanito se puso como loco. Me dijo de todo. Incluso preguntó sobre la paternidad de mi criatura. ¡Oílo nomás! Si hubiera tenido otro candidato no lo hubiera escogido a él, obviamente. Nunca le aclaré la situación y aunque lo hubiera hecho ni me hubiera creído. O bueno, hubiera hecho como que no me creía. Lo que él quería era un pretexto para largarse a la verga. Me hubiera dicho y nomás así fácil. Porque ya le estaba empezando a dar miedo la responsabilidad. Cuando vio que estar conmigo siendo el papá de mi criatura no iba a salir ni gratis ni barato. Aún así, mucho después usó ese argumento de que yo le puse el cuerno con mi crush para endilgarme otras cosas que yo ni había hecho, la neta. Pero se los voy a contar en el video de la investigación, no se lo pierdan. Y para mí hubiera sido fácil dejarlo. Yo ya tenía lo que necesitaba de él. En ese momento entendí la razón por la que lo aguanté y por la que regresé tantas veces con él. Mi criatura. Si quería ya se podía ir, rapidito. Él puso la cadena y como es tan pendejo, me dio la llave para romperla. De la que me libré, la neta. Peleamos y se fue. Flashback de mi infancia. Pero yo intenté arreglarlo porque en ese momento creía que mi criatura merecía conocer a su papá. ¿Para el papá que tiene? O sea, se lo ahorró.
Pero después de ese momento, los planes a futuro que yo hacía eran sola con y para mi criatura. Ya había pensado el nombre, siempre supe cuál sería, y ni siquiera lo tomé en cuenta para esa decisión. Me valía básicamente lo que me dijera la verdad. Y eso lo enojaba mucho, porque según quería participar y casarse y todo eso, pero yo no. Me fui a un viaje sin él y me la pasé bombi, Acapulquito, buena onda, ¿ok? Y se puso como un pinche loco. No dejó de marcarme durante todo el fin de semana y yo ni lo pelé. Después de ese viaje no lo vi como por una semana. Un día de pinche loco me marcó como 120 veces en un solo día, un sábado, me acuerdo perfectamente. Ya cuando por fin decidí que sí lo iba a ver, me amenazó diciendo que me iba a demandar y no sé qué más y ñe. Me metió miedo porque yo no sabía nada de eso. Además necesitaba que me diera de alta en su seguro médico porque había problemas en mi chamba. La empresa estaba a punto de tronar. Nunca hizo el trámite porque él creía que yo iba a tener perfectamente dinero. No lo hizo poniendo cualquier estúpido pretexto. Y honestamente sí sentí miedo porque no tenía ahorros ni nada. Sí, por primera y única vez yo lo necesitaba de verdad. Y como era de esperarse, él no estuvo a la altura. Y la neta no me sorprendió. Ya para ese punto yo le ocultaba un montón de cosas. Él, en cambio, estaba ya instalándose en mi casa, haciéndose mi marido o no sé qué. Y él le comentó a sus amigos que yo estaba embarazada. Y ellos, a su vez, le informaron a la ex. ¿Para qué? No sé. Ella también estaba embarazada y a punto de parir. Qué curioso, ¿no? Sí, ya sé lo que están pensando. Pero no, esa criatura no es de fulanito. Nomás esa. Pista, super pista. Un día que estábamos juntos, ella le llamó. Casi estoy segura que lo hizo a propósito. Según porque estaba muy preocupada y para preguntarle si era cierto que yo estaba embarazada y que nos íbamos a casar. No sé por qué chingados le importaba tanto la vida de su exnovio. O sea, aprendan a cortar los lazos. Peleé con él obviamente porque andaba con sus payasadas de esconderse y sus mentiras. Pero muy en el fondo, yo quería o tenía la esperanza de que cambiara en algún momento y que pudiéramos hacer una familia. Así que lo intenté y continuamos como si nada hubiera pasado. Pronto todo iba a acabar, pero eso yo no lo sabía. El último fin de semana que pasamos juntos iba a empezar con una cita médica para el ultrasonido donde supimos el sexo de nuestra criatura. Quedó de pasar por mí 1 hora antes de la cita y nunca llegó. Le llamé y como no contestaba, me fui a la cita sola. Seguí llamándole y no me contestó durante casi 1 hora o algo así. Y así, como si nada, llegó a la clínica 1 minuto antes de que me tocara mi cita. De la emoción que sentí por saber el sexo de mi criatura, ya no quise ni reclamarle. Al otro día fuimos al cine como para relajarnos y así, y en un momento corrió al baño como si fuera algo urgente y me dejó ahí sola en la fila de los dulces. A los pocos minutos se me acercó un muchacho que había visto y oído lo que pasó y me dijo: perdón que te moleste, espero no causarte daño, pero tu esposo está en el baño hablando con una mujer que le está reclamando quién sabe qué cosa. No mamen con razones. Sentí que el corazón se me detenía. La neta me dio pena con el muchacho, pero le di las gracias y siempre le voy a agradecer, aunque nunca lo volví a ver, porque esas palabras fueron una pequeña muestra del inminente futuro de esa relación y el de mi criatura. Y oiga, no, con mi bebé, no, yo ya era mamá. Claro que se tardó en el baño, por supuesto que sí. Por eso el muchacho que ya nos había oído en la fila de los boletos me dijo lo que me dijo, porque él se dio cuenta de toda la situación y yo en Narnia, Pero no le dije nada, estaba pensando. Yo, acuérdense, ya había cambiado mi chip. Entramos al cine tarde y a la mitad de la película se salió para contestar otra llamada. Yo lo veía sabiendo que el fin estaba cerca y mirando en primera fila, literalmente, lo que ya no iba a soportar ni extrañar de ese güey.
y al día siguiente fuimos a su casa una vez más por ropa para la semana, porque supuestamente ya íbamos a vivir juntos de manera más formal. Yo sentía culpa, de verdad. Ahora con mi bebé tenía metida la idea de que merecía crecer en una familia, pero en una buena familia, no esa porquería. Mientras lo esperaba sola en el auto, desesperada como estaba, hablé con Dios y le pedí que me diera una señal o una salida. Cualquiera de las dos. Si me tenía que quedar con ese pendejo, me iba a quedar sin chistar. Bueno, o más o menos. Pero si me podía ir, le pedí que me dejara. No quería ser la culpable de que mi bebé no tuviera papá. Así que para salirme necesitaba que él hiciera algo muy malo. Pidan y se les concederá. Porque al otro día, a las 5 de la mañana, él se levantó para bañarse. ¿Recuerdan que tenía 2 teléfonos? Pues se metió al baño con uno. Ajá, superfoco mega rojo. Y dejó otro debajo de la almohada. Ese teléfono fue el que me despertó cuando empezó a vibrar. No mamen. Era un mensaje de un remitente sin nombre porque no los guardaba, dedicándole una canción y declarándole su amor. Ahí se me fue el alma. Diría que se me rompió el corazón, pero lo que me dio fue mucho coraje. Después de todo lo que había sufrido y dado por ese pendejo, me estaba traicionando. O sea, la verdad es que también, el pecho de uno no es bodega. No soy Gandhi, la neta. Además, esa era la salida que yo pedí y no la iba a desperdiciar. Vi ese y todos los demás mensajes y llamadas, lo más rápido que podía porque se estaba bañando. Y lo que descubrí es que no me estaba engañando nomás con una, ni con 2, eran 3. Pero solo guardé el número del primer mensaje porque escuché que ya se había acabado de bañar cuando salió. ¡Ay, no! Nada más vio mi cara y supo todo. Se armó la de Dios es padre. No lo dejé ni vestirse. Le grité de todo, ni me acuerdo qué, porque sí estaba bien fuera de mi cuerpo, la verdad. Supongo que le reclamé entre mentadas de madre o no sé qué, mientras él me decía otra vez que estaba loca, que me quería explicar no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo solo pensaba en mi bebé, porque en ese momento tomé la decisión que no iba a tener una infancia llena de pleitos. Mi criatura fue quien me dio la fuerza para salir, porque justo en ese momento me di cuenta que esa historia yo ya la había vivido en mi propia infancia. Reconocí lo que le esperaba a mi criatura y tomé la decisión de darle una vida diferente. No sabía si mejor, pero no iba a repetir los mismos errores. Obviamente le dije a fulanito que se fuera a la verga y que no volviera. Se iba vistiendo mientras salía y mi perrote lo acompañó no tan amablemente a la puerta porque escuchó todo el desmadre y mi voz lo alertó. Nunca más volví a ver a fulanito. Bueno, sí, en el juzgado un año después. Así de fácil fue dejarlo. Así de fácil se largó. Me hubieran dicho antes y no hubiera aguantado tanto. Ay, no, bueno. Como sea, tomé el teléfono y le marqué a la susodicha. Me dijo su nombre, que no era la ex, era otra, era la jefa, a la que iba a conocer un poquito después. Con el poco aliento que tenía, le dije quién era y que estaba embarazada y cómo me había enterado de su existencia. Ella, amablemente, debo admitirlo, me confesó que no sabía nada de mí, que no andaba con fulanito, pero que sí estaban saliendo. Porque obviamente él le dijo que era soltero, que sí se había dado cuenta de cosas raras, como yo, desde el principio, que después del trabajo no podía verlo y no le contestaba cuando le hablaba. Claro, porque estaba conmigo, y no sé por qué le pareció buena idea contarme que eso ya le había pasado antes con un ex que le puso el cuerno después de 11 años. ¿Qué? ¿Cómo? Una real locura. Lo que yo le dije ni siquiera lo registró en ese momento, o no sé si no me oyó o no sé qué. Y me quería contar su vida, la chula, como a par. La verdad es que no fui grosera, pero tampoco estaba en mi mejor momento y no fui amable. Le dije que solo le hablaba para que supiera en dónde se estaba metiendo y que hiciera lo que quisiera con esa información, porque yo iba a dejar a fulanito. Y que me disculpara por favor, pero que todavía tenía que hacer otras 3 llamadas, porque no era la única con la que me estaba poniendo el cuerno. Fue una conversación corta y colgué.
No iba a poder hablarle a nadie más porque no me había dado tiempo de apuntar los teléfonos, pero dije la verdad por si de alguna manera ya podía hacer algo, pero bueno, X, la verdad. Fulanito me llamó varias veces, obviamente. No contesté. Un par de horas después me escribió un mensaje de texto larguísimo, donde se hacía el ofendido porque yo revisé su celular y por lo que le dije a su jefa. Nunca aceptó que tuviera una relación con ella, pero la verdad no le contesté y no le volví a contestar nunca. Ese día no iba a ir a trabajar, pero mi papá me llamó en ese momento para decirme que no fuera porque la empresa acababa de tronar. O sea, como se pueden dar cuenta, me quedé sin novio, sin dinero y sin trabajo, todo el mismo día. Además, no se les olvide, estaba embarazada. Ay, no. Ay, sentía que la lluvia me caía en la cara. Ay, súper dramático, pero es que así fue. ¿Qué digo? No tenía con quién hablar porque era muy temprano y mi mamá ya se había ido a trabajar. Así que pedí una terapia de emergencia para tratar de calmarme porque no quería que nada de esa locura le afectara a mi bebé. Yo solo estaba pensando en mi bebé, se los prometo. Ya ese güey me valía. Ya con más calma, ahí en terapia, con ayuda y por consejo de mi psicóloga, creé un plan de lo que seguía para mí y para mi bebé. Lo escribí para que fuera más fácil y la psicóloga me pidió que hiciera una promesa simple, cualquiera, pero firme de lo que iba o no a hacer, solo una. Yo me prometí a mí misma no volver a buscarlo. Así nomás, esa simple promesa y la ilusión de ser mamá me salvaron la vida. No volví a buscarlo. Después le fui agregando cosas a esa promesa como no contestar si me llamaba. Y para hacerlo más fácil, cambié mi número. Y así, lo raro es que yo no estaba triste. Me sorprendió que estaba casi feliz. Yo no quería recuperarlo. Quería venganza. Sí, estaba en la primera etapa, la ira, obviamente. Pero sí me llamó mucho la atención que no lo extrañaba a él, sino como al drama nomás. Y apliqué el contacto cero de verdad. No me buscó porque nunca le contesté ni por error. No le di ni media oportunidad ni entrada de nada. Pero no crean que se quedó llorando y sufriendo sus penas. Obvio no. A la semana de eso, una de mis espaciales lo vio con otra en el cine muy acaramelado. Y luego yo supe que andaba muy feliz parrandeando sin ninguna obligación. Obviamente, mi vida estaba de cabeza, no nada más por él, sino por todo lo demás. Y aún así, unas semanas después de terminar con él, noté que mi respiración estaba tranquila. Ya no me sentía ahogada. Ay, volví a suspirar y a brillar. Si quieren un resumen de toda esta historia de locura, escuchen la canción de Kelly Clarkson, Since You Be Gone, y sabrán cómo me sentía. I can breathe for the first time. ¡Ay, qué buena canción! Mis amigos espaciales estuvieron ahí para escucharme una y otra vez, sin importar que fueran las mismas historias. Mi mamá me escuchó y me aconsejó. Toda mi familia apoyó mis decisiones. Guardaron lo que sentían por fulanito hasta que ya fue seguro hablar, y las historias que ha escuchado mi criatura de su papá han sido de mí. Todos recibieron su nacimiento con mucha alegría y mucha ovación y mucha felicidad. Hablar me ayudó a deshacerme de la presión. Al principio hubo mucha culpa, porque aún estaba bajo el hechizo que solo se rompió cuando hice la investigación. Vean el video. Y aún así me costó mucho trabajo salir de ahí porque me agarré coraje. A mí estaba enojada conmigo. O sea, hello, la víctima culpándose a sí misma. Pues sí. Y aunque ese no fue el final de la historia, es lo que compete a fulanito. Conseguí lo que quería, ser mamá sola. Me costó mucho, pero pasaría por todo ese pinche infierno una y 1000 veces solo por el privilegio de ser la mamá de esta maravillosa persona. Valió cada estúpida lágrima y estoy tan agradecida con todos los que me quisieron abrir los ojos, que no me soltaron, y hasta con las otras que lo distrajeron para que no me siguiera molestando, que no puedo creer lo afortunada que realmente soy. No estuvo en mi parto, obviamente, aunque supo cuándo sería, y el entusiasmo de ser papá le duró lo que al triste la alegría. Lo demandé por reconocimiento de paternidad porque se negó a hacerlo como lo hace la gente normal,
y ya sabrán por qué decidí demandarlo. Nunca peleó para ver a mi criatura y no ha estado presente. Tampoco da pensión y cuando la dio no representaba ni el 5% de sus ingresos reales. Ah, ¿porque se acuerdan que me dijo que era pobre y ganaba poco? Pues no, mis cielas. Mentira también. Pero de lo legal ya hablaré en el video de la demanda. Lo que han de saber es que poco, casi nada de lo que me dijo o con lo que me amenazó era cierto. Sí, duele que mi criatura crezca sabiendo que su papá no lo quiere y no le interesa ni conocerlo. Pero solo a veces, la verdad. La mayoría del tiempo nos la pasamos requete bien porque estamos ocupados en vivir nuestra fabulosa vida. Pero nada de eso le quita la responsabilidad y el conocimiento cierto de que es un pinche mentiroso, que ha usado mi nombre para victimizarme. Yo nomás porque soy decente, si no, mire, también lo decía aquí, porque lo quemarlo de una vez. Pero es una mala persona, que además no está solo en el balde de todas las malas personas o los papás irresponsables. Y no importa cuántas mujeres haya tenido, la realidad es que ninguna de ellas lo ha querido por él, por lo que es él. Si no miente, no las conquista. Así de fácil. Y los hechizos creados con mentiras, tarde o temprano se rompen. Qué pena que te cachen, qué pena que te digan mentiroso porque lo eres. Eso sí da tristeza, la neta. Crecer sin papá, mira, uno más a la lista, la verdad. Lo único que le agradezco es que en todo este tiempo no haya estado molestando. Que se muestre tal y como es para que mi bebé no crezca con mentiras y pensando que su papá es una buena persona, justificando siempre sus pendejadas porque eso genera mucha inseguridad. Si lo sabré yo. Gracias a esa ausencia, mi criatura crecerá para ser como quiera ser sin disculparse por existir. No se extraña lo que nunca se ha tenido. Y claro, obviamente estoy orgullosa. He sacado muchas grandes lecciones de esta historia que irán sabiendo después. No creo en agradecer a quien te hizo daño, y que Dios lo bendiga. Claro que no, porque si saqué algo bueno de toda esta locura, no tiene nada que ver con fulanito. Fui solo yo. Yo merezco el reconocimiento, yo merezco los aplausos. Quien ha construido una vida sana para mi criatura he sido yo y nadie más que yo. La chingona aquí soy yo. Nada de gracias. Que vaya y chinga a su madre. ¡Claro que sí! Ay, ya. Lo saqué de mi ronquito pecho. ¿Qué tal? Que hasta me quedé ronca, la neta. Ya sé que esta parte estuvo bien larga. Sé que conté detalles que claramente me podría haber ahorrado, pero, dicen que el diablo está en los detalles, y sí es cierto, porque son esos detalles los que le van a terminar de dar forma a toda esta historia. Hasta este momento, ustedes saben, con poquitas pistas, lo que yo sabía en ese momento. Ustedes saben y son mis cómplices de lo culpable que yo me sentía y les va a ser mucho más fácil comprender lo que vino después. Que está sabroso también. Tengan mucho cuidado con la culpa con razones. Puede ser muy peligrosa y salirse de control cuando menos lo piensen y no generar los resultados que ustedes quieren. No manipulen a la gente, por favor. A todos esos que andan por ahí haciendo negging, gaslighting, love bombing y mintiendo, les aconsejo que tengan cuidado. No todas las víctimas creemos en ese chisme de poner la otra mejilla. Ojo y cuidado. Este fulanito puede ser cualquier fulanito. No es nada especial y eso lo hace especialmente peligroso, porque las peores cosas siempre vienen de quien menos lo imaginamos. Como decía mi abuela, agua mansa. Así que pongan mucha atención con quién se relacionan. Pero, por ahora, hasta aquí lo voy a dejar. Ajá, ya sé, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ya lo sé. Ahora les toca a ustedes, cuéntenme sus historias con fulanitos y fulanitas. De seguro vamos a aprender un montón juntos. Los quiero escuchar. Por favor, déjenme un like, una bonita suscripción y compartan este video si les gustó y si no también. Se los voy a agradecer un montón. Pero hasta aquí mi reporte.
Bajamos la cortina, que el desahogatorio está cerrado por hoy. Hasta la próxima. Adiós, los amo.